Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. Toda historia tiene una premisa. Toda historia lanza un mensaje, una idea y, sobre todo, tiene una parte de realidad. Bienvenidos a Basado en Hechos Reales, con Iván Mourín. Hey, wake up, everybody! It's a gorgeous day! Gorgeous day, come here. 20th Century Fox presents the story of Carla Moran. Okay, now look. The most extraordinary case in the history of psychic research. Everything broke loose and went crazy, and everything was shaking. The bed was shaking, and the walls were shaking, and... Like an earthquake. No, it wasn't like an earthquake. It was much stronger than any earthquake. Oh, wait a minute. Honey, I don't really understand this. You were attacked? Or you weren't? It happened. I was raped. You were raped by whom? I don't know. There was no one there. A team of experts will investigate her life. Why does he attack you, Carla? Not anyone else. Why is she going to such lengths to support this delusion? And they will find more than evidence. They will find the entity. ¿Cuántas veces, queridos amigos, viendo una película os habéis hecho esta pregunta? ¿Estará basado en hechos reales realmente como dicen? ¿Cuántas veces habéis leído un libro antes de dormir y habréis pensado si todo aquello que se está relatando son vivencias personales del propio autor? Bien, como digo, este tipo de preguntas, el que más o el que menos alguna vez se las ha planteado, porque es normal y más en los tiempos que corren, que siempre encontramos ese subtítulo en las películas, ¿no? Basado en hechos reales. Pues precisamente por eso le hemos puesto este nombre a esta nueva sección, Basado en Hechos Reales. Un nuevo espacio que viene de manos de nuestro buen amigo Iván Mourín y con quien descubriremos cada mes la historia real que hay detrás de algunas de las películas más taquilleras de terror. Iván Mourín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Como ya he dicho, Iván, basado en hechos reales, pero tantas películas, tantos documentales, tantos libros hay que tienen un sustrato real. La verdad que, sobre todo en los últimos años, se está explotando mucho esto de basado en hechos reales, porque parece que atrae mucho más al público, es decir, el contar una historia que se supone que tiene pues ese trasfondo de historia real, y sobre todo si estamos hablando de género de terror, de género policíaco. Lo que pasa es que sí que es cierto que en la gran mayoría de ocasiones quizás esa base es mínima, pero en otras ocasiones la cosa pinta bastante mal, como por ejemplo la película que vamos a hablar esta noche, que se ve que es bastante fiel al original. Haciendo de nuevo alusión al título de esta sección, basado en hechos reales, y también haciendo alusión al género de terror, mezclando estas dos cosas, hay casi siempre dos películas que saltan a la palestra. Bueno, una es una película y otros son personajes que conforman estos films. Esta película, y además esto me pasó hace pocos días que alguien me lo preguntó, es La Matanza de Texas, ¿no? Ahora sabéis que ha salido la nueva, que para mí es, con perdón, mi opinión, la peor de toda la saga. Y bueno, alguien me preguntó, oye, ¿pero esto es real? Ahora Iván lo dirá. Y luego, hablando del género ya de casas encantadas, fantasmas, criptozoología, pues estos personajes son Ed y Lorraine Warren. Sí, por ejemplo, en el caso de La Matanza de Texas es el ejemplo perfecto, ¿no? Es decir, están cogiendo un hecho real, que es el de Ed Gein, este asesino tan conocido que practicaba necrofilia, necrofagia, se hacía ropa y máscaras con pieles de cadáveres, y que en el fondo sirvió, pues eso, ¿no? Como base para crear La Matanza de Texas. Fuera de eso, poco más hay, ¿no? Pero siempre, simplemente, aunque el matiz sea mínimo, ya se está utilizando pues ese recurso de basado en hechos reales. En el caso de los Warren
es algo muy parecido, lo hemos hablado, como bien dices, en muchas ocasiones dentro de Informe Enigma. Y aquí ocurre algo parecido, ¿no? O sea, tú ves las películas y piensas, madre mía, ¿qué vivió, ¿no?, este matrimonio? Cuando posiblemente, en caso de que esa base real sea totalmente cierta, no se parece en absoluto a la película, porque la película siempre se hace también basándote en qué puede impactar a lo que es el espectador. Y, por ejemplo, en el caso de Annabelle, como sí que mencionamos en otro programa, la real no da para nada miedo en comparación de la que se está presentando en el cine. Vayamos con la película que va a estrenar este nuevo espacio. Para ello viajamos varias décadas atrás. Año 1982. La película se titula El Ente. El Ente de Entity, que está dirigida por Sidney J. Furie y que trata de la historia de una madre, de Carla Moran, que está interpretada por Barbara Hershey, que es una madre soltera que empieza a sufrir los abusos sexuales, toda una serie de violaciones por parte de un ente que en ningún momento lo puede ver, pero sí que le agrede, le muerde, le pega. Y esa es la base, ¿no? O sea, se basa además en una novela de 1978 de Fran de Felitti, que a su vez se basa en un hecho real, que es el que vamos a hablar ahora. Como dices, una entidad que ella no ve, pero además, por ciertos datos que has dado, podríamos decir que aquello que estaba acosando a esta persona era lo que se conoce como un íncubo, es decir, un demonio que abusa sexualmente de las mujeres. Recordar, el íncubo es el demonio varón, podríamos decirlo de esta manera, y el súcubo sería el demonio femenino que abusa de los hombres. Es una de las teorías, precisamente es una de las teorías, porque lo curioso es que es un caso que jamás llegó a resolverse y fue una de las teorías, ¿no? La posibilidad de que fuera un íncubo, y luego al final también te daré otras de las teorías que posiblemente podían relacionarse, ¿no?, con este caso. Tenemos que viajar al 22 de agosto de 1974 a una librería en Culver City, en California, donde se está dando una conferencia relacionada con los fenómenos paranormales. Son los investigadores Kerry Gaynor y el doctor Barry Taft de la Universidad de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. En ese momento hay una mujer que se les acerca, una mujer de 30 años, madre soltera, que se llama Doris Biter, que tiene precisamente 4 hijos. Un hijo de 16 años, otro de 10, otro de 13 y una niña de 6 años. Además, estos cuatro hijos, surgen de 4 relaciones diferentes. Siempre ha estado esta mujer vinculada a personas que la maltrataban. La maltrataban en las 4 relaciones estas con las que tiene estos hijos. En todas las relaciones se acabó mal. Es una mujer que tiene además o ha tenido problemas con el alcohol y problemas depresivos. Y ella, claro, lo que les comenta es que en su casa, en la que llevan viviendo ya 10 años, sufren toda una serie de fenómenos paranormales que le están llegando a hacer la vida realmente imposible. Porque no solamente se producen diversos fenómenos, como por ejemplo golpes, sino que también agresiones físicas y hasta se han producido violaciones que ha sufrido ella misma. Ellos al principio dudan, ¿no?, si ir, porque piensan, bueno, posiblemente no está bien de la cabeza, no es posible, ¿no? Porque ellos lo que comentan es que no se suelen producir este tipo de contactos, como ya menciona, ¿no?, menos todavía cuando hay un empleo de la fuerza y sobre todo agresiones sexuales. Al final ceden, van a esta casa que se encuentra en el 11.547 de Braddock Drive, y en apariencia desde fuera se ve una casa normal y corriente en un barrio que no es un barrio conflictivo, pero cuando entran en la casa la cosa cambia, porque lo que se encuentran es una casa sucia, que, como mencionan, lo primero que les recibe es un olor nauseabundo a basura, y entonces lo que piensan es que realmente esta mujer tiene un problema mental y lo que está es desatendiendo tanto la casa como a sus 4 hijos. Finalmente deciden, después de que ella les insiste que por favor vuelvan a investigar a la casa, porque realmente estos fenómenos se están produciendo y que además hay testigos, porque los hijos lo han presenciado más de una vez, pues ellos sí que al poco empiezan a notar que en la casa están ocurriendo cosas, que realmente este olor perdura, pero también hay golpes en las paredes,
voces, e incluso en el cuerpo de esta mujer han podido ver moratones y marcas de dientes, como si alguien realmente le hubiera mordido. Además, una dentadura que encajaría perfectamente con la de con el de una persona adulta, posiblemente un hombre. Ahí, en una de las primeras visitas, precisamente, también ocurre otra cosa, y es que las luces empiezan a parpadear, cosa que sí que suelen relacionar en ocasiones con este tipo de fenómenos, ¿no? Ellos mismos lo mencionan, que no es la primera vez que acuden a un edificio que tiene pues esta fama de edificio embrujado, y que realmente pues, es uno de estos posibles fenómenos, junto a este olor nauseabundo, que estaría más relacionado pues, a alguna entidad que realmente no sería para nada beneficiosa, ¿no? para el lugar. Porque ellos lo que dicen, tanto la mujer como los hijos, es que lo que hay es más de una presencia. Por un lado, hay una presencia que no consideran como hostil, sino que al contrario encuentran que es una presencia amable, que relacionan con un anciano, que creen que posiblemente es el abuelo, y que los propios niños le llaman Mr. Who Is, y que realmente las pocas veces que va apareciendo pues no les causa ningún tipo de malestar. Pero, sin embargo, mencionan otra que es mucho más agresiva, que nunca aparece sola, que se ve que la relacionan con un hombre de gran tamaño, con gran fuerza, y que le acompañan dos entes más pequeños que normalmente son los que se encargan de agarrarla cuando él va a producir una violación. Después de explicarle estas experiencias que vive, en un momento en que se reúnen con el hijo mayor para realizarle una entrevista, y además lo hacen en la cocina, los armarios empiezan a abrirse sin ningún tipo de explicación. Se caen de su interior sartenes, ollas, y además incluso mencionan que alguna intenta golpearlas, y notan una presencia en el dormitorio principal de la casa. Ellos, para poder registrar lo que está ocurriendo, deciden hacer una serie de fotografías con una cámara Polaroid, de estas de película instantánea, pero en ningún momento salen bien las fotografías. Claro, también pueden pensar, pues a lo mejor es un defecto del paquete de película o de la cámara que se ha estropeado. En el momento en el que ellos deciden, oye, pues vamos para intentar hacer una prueba nueva con la cámara para ver si realmente es el dispositivo o la película, o hay algo más, sacan a Doris de la casa, los fenómenos paran automáticamente y las películas salen, las fotografías salen normales, ni blanquecinas, ni salen en ningún mal estado, es decir, se enfocan perfectamente, no hay problemas de color, absolutamente nada. Pasan investigando aproximadamente esta casa unas 10 semanas, y ellos en un momento dado sí que acaban apreciando una silueta que podría estar relacionada precisamente con esta figura de hombre que sería la responsable de los abusos sexuales. Además lo dicen que lo ven a través de unas luces extrañas que se proyectan, y que en el momento en el que se proyectan es cuando la silueta se empieza a perfilar. En una de las investigaciones acuden más investigadores que se apuntan al caso, y todos coinciden que en el dormitorio se empieza a formar una especie de niebla verdosa en una de las esquinas, y que parece que está haciendo como un tipo de espiral que va cada vez haciéndose más grande, y en el momento en el que se empieza a crear una especie de torso, se dan cuenta de que realmente es un torso masculino, además un torso fuerte, pero no tiene un rostro, o sea, no aparece ningún tipo de cara. Entonces ellos, todo el grupo decide seguir intentando captar imágenes para poder registrar lo que se está obteniendo en esta investigación, pero las cámaras de grabación fallan, y la única imagen que se capta, y que hoy en día se puede ver porque se puede buscar por internet y se puede encontrar perfectamente, es una en la que Doris está sentada en una cama, y hay como una especie de arco de luz que pasa por encima de ella, además también con una serie de orbes. A partir de aquí, cuando ven que realmente esta amenaza es más grande de lo que realmente ellos pensaban, porque las agresiones sexuales se siguen produciendo, las lesiones en ella también ocurren, porque además hay que decir una cosa, que es verdad que no lo he mencionado, que no es la única persona que recibe agresiones, sí, de tipo sexual,
pero no agresiones físicas. Los hijos también, en algún momento reciben algún golpe. Y hay un caso, que además es curioso, porque está relacionado después también con la película, que mientras ella se está recibiendo una de estas agresiones, el hijo se da cuenta, el hijo que tiene 13 años, y acude para intentar ayudarla. Y algo invisible le da un golpe muy fuerte que lo manda a la otra punta de la habitación, con tan mala suerte que se rompe un brazo. En el rodaje, en la película, cuando están rodando esta escena, el actor David Laviosa, que interpretaría el papel del hijo de la protagonista, sufre un accidente muy similar en donde se parte el brazo. O sea, una similitud que dices, como ocurre a veces, ¿no? En el cine, como se ha presentado en El Exorcista, por ejemplo, La Profecía, que tienen ese trasfondo que cuando ocurre una tragedia o ocurre un accidente, te planteas, ¿no?, si realmente la maldición del basado en hechos reales no está yendo un poco más allá. Al final la historia concluye en que le recomiendan que abandone la casa, que quizás esa es la solución y que se muden. Y durante unos años ella hace eso, ¿no? Se va a diversos puntos del país hasta el punto de que se pierde la pista de ella. Mencionan que los ataques, una vez que se va de la casa, se siguen produciendo, no en la casa, sino en los sitios donde ellos se están mudando, pero cada vez van disminuyendo hasta que finalmente desaparecen. Luego ha habido gente que sí que ha vivido en esa misma casa y sin embargo allí pues no ha ocurrido absolutamente nada. El último informe que hay de esta mujer es que fallece en 1995 por una insuficiencia respiratoria, lo explican sus hijos, y hay una anécdota, que es que ella estaba muy convencida de que había quedado embarazada de esta entidad que la violaba. Y los médicos sí que habían descubierto que había tenido un embarazo sin embrión, lo que es un embarazo psicológico, pero que sin embargo, no había ocurrido absolutamente nada, o sea, no había habido una fecundidad como ella esperaba. Como mencionabas al principio, sí que se ha sacado la teoría del íncubo, incluso se ha mencionado de que esto podría ser algún tipo de trauma relacionado con la serie de abusos que ha recibido a lo largo de la vida, porque aparte de estas 4 parejas, también se menciona que posiblemente recibió abusos sexuales dentro de la familia por parte del padre, del tío y del abuelo. Después también se ha hablado de problemas psicológicos relacionados con el alcohol y con este tipo de depresiones, y que precisamente esto quizás podía haber provocado algún tipo de poltergeist que podía haber generado pues todo este tipo de experiencias, y que por eso también la hubiera seguido, ¿no? Es decir, algo que ella misma fue capaz de generar. Claro, es algo que va pegado a ellos, porque no es algo que queda en la casa impregnado, y ahí se demuestra, ¿no?, con las personas que han ido a vivir después. Pero sin embargo ella sí que continúa teniendo este tipo de fenómenos, este tipo de agresiones, hasta que un momento en concreto cogen y desaparecen. O sea, van a menos, hasta que al final pues acaban. Y estas dos entidades que daban por hecho que habitaban en su hogar, este hombre más fuerte y este hombre más mayor que creían que era su abuelo, ¿esto lo habían deducido ellos o realmente lo vieron? Ellos mencionaban que realmente habían visto, ¿no? Sobre todo ella había podido ver a esta figura masculina que producía las violaciones, ¿no? Igual que los 2 entes más pequeños que decía que le agarraban para que la entidad principal pudiera generar, ¿no?, este tipo o llevar a cabo este tipo de agresiones. Y a la otra entidad, a la que llamaban Mr. Witch, ellos sí que pensaban que realmente podía ser el abuelo, porque los niños principalmente habían podido ver a una especie de anciano, y que precisamente por esa paz que les daba lo relacionaban más bien con el abuelo. Iván, pero de esta película que vemos en el cine, ¿qué parte es la que se ha exagerado más en torno a la historia real? Bueno, a ver, piensa que es una película que es un antes y un después, ¿no? En el cine de terror, pero también en el cine de la época, porque estamos empezando una época en donde ya el destape, podríamos decir, es más frecuente en el cine, ¿no? Se van acabando las censuras y por lo tanto muestran escenas bastante tórridas, porque se ve como una entidad invisible ejerce todo tipo, ¿no?, de agresiones hacia esta mujer. Entonces, según lo que se basa el caso,
principalmente se centra en eso, ¿no? En esta mujer soltera, las agresiones que produce, cómo altera a la familia, y también el hecho de que recurre a un médico, a un psiquiatra, si no recuerdo mal, para recibir ayuda, y que al principio pues obviamente piensan que es algo psicológico, que realmente no se está produciendo ningún tipo de fenómeno, hasta que realmente pues acaban viendo que sí. Y otra película de esa misma época, también muy conocida como es Poltergeist. Aquí los actores de El Ente sufrieron algo parecido a lo que les pasó a los de esta película que acabo de mencionar. Es decir, les persiguieron los fenómenos paranormales en su casa, alguien tuvo algún accidente, o por lo contrario aquí no ocurrió nada. Que yo sepa no. Sí que lo más relacionado es lo que comentaba antes del actor que interpreta al hijo, que se rompe el brazo, pero fue algo que se explicó bastante después del estreno de la película. Es decir, no se utilizó como material promocional, como sí que lo hemos visto más recientemente, por ejemplo, con el caso de los Warren, con Annabelle, por ejemplo, que mencionaba que habían pasado cosas en el set, incluso antes. Y sin embargo aquí no, aquí se produjo y no hubo ningún tipo de anuncio de, bueno, mira, es que hemos estado rodando una escena y se ha producido el mismo accidente que ocurrió en los hechos reales. No, en ese sentido no, pero sí que es quizás lo más curioso, ¿no? El ver que se está produciendo o se está recreando una escena similar que aparece en el libro y que está inspirada precisamente en el caso real, y se produce exactamente igual, es decir, obviamente sin que hubiera una entidad paranormal generando la agresión, pero sí que es el mismo tipo de lesión cuando se produce pues en la realidad. Al inicio de nuestra charla has dicho que las películas actualmente tiran cada vez más de este recurso, ¿no? De historias reales. Pero yo te pregunto, Iván, con todo lo que estamos viendo, pues películas de los Warren, como ya he dicho antes, la nueva versión de La Matanza de Texas, ¿cuáles son las que mantienen más esta pátina original, las de los años 80 o 90 o las actuales? Quizás sí que tenía una o se mostraba quizás de un modo diferente, ¿no? Es decir, sí que intentando pues adaptarse más, ¿no? al fenómeno o al posible fenómeno que se estaba produciendo. Al final de la escalera, que tú mismo has comentado, es una historia muy curiosa y además sí que ya te puedes imaginar que para la pantalla necesitan que sea mucho más llamativo, pero sí que se intenta mantener una cierta fidelidad. Con El Exorcista, si lo vemos, también se supone que es eso, ¿no? Que guarda bastante fidelidad a lo que fue el exorcismo original. Hoy en día se aprovecha mucho el coger y decir, mira, tengo una base, es decir, pues tengo, yo qué sé, 2 granos de arroz y te voy a hacer una paella entera. Y entonces, claro, luego ya depende, ¿no? de si quieres ahondar para averiguar realmente el nivel de fidelidad, ¿no? Que realmente existe. Pero, por poner un ejemplo, algo reciente que ha salido es, por ejemplo, Scream, la película Scream de Wes Craven, que también tiene una base real. Y sin embargo, si te pones a indagar un poco en cuál se supone que es la base real, pues te deja muchas dudas. Iván, ahora sí, para concluir, ¿qué les falta a las películas actuales de terror que tenían la de los años 80 y 90? Pues yo creo que se explota mucho lo que son, por ejemplo, los efectos. O sea, se recurre mucho al efecto, sobre todo efectos digitales, que yo creo que en muchas ocasiones perjudican más que benefician, y al susto fácil. Antes se jugaba mucho con la atmósfera, se buscaba una historia que realmente tuviera un fondo. Y quizás eso se está perdiendo. Hay veces que sí que te sorprenden, que ves auténticas maravillas, pero yo considero que es eso, ¿no? Que antes quizás sí que se buscaba más una historia que pudiera darte fuerte, ¿no? En varios sentidos. Iván Mourín, cerramos aquí este primer episodio de Basado en Hechos Reales y nos escuchamos dentro de muy poco. Un fuerte abrazo. Un placer y hablamos pronto. «20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos.
Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificios. Escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza d'Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832.